Cartagena, que recuerden que era un departamento grande que era al Atlántico, parte de Bolívar y Córdoba. Entonces, toda esa dinámica empieza a encerrar otras connotaciones. Por ejemplo, Maates, que es el municipio que concierne a Palenque, porque Palenque es un corregimiento de Maates. Maates tiene Malagana, pero Maates también tiene dentro de su contexto, tiene muchos relación que tiene que ver con esos palenques, que hoy en día pues nada más se tiene como el nombre de San Basilio Palenque. Pero también La Guajira hay un palenque, o sea, arriba en La Guajira también hay un palenque, que por la misma situación de la empresa esta, ¿cómo es que se llama? La de carbón, fue como dice uno acá, directamente aniquilando el palenque que existía. Entonces, por ejemplo, por el lado de María la Baja, el sistema Tuya, que es un palenque, o sea, es una población muy afro normalmente. Entonces, en esa connotación, cuando mismo Maates, Palenque, por ejemplo, ahora está buscando de ser municipio, claro que por la participación de población no puede, ¿no? Entonces, Maates es prácticamente, Palenque tiene mucho más relevancia que el mismo municipio. Y eso lo saben todos. O sea, Palenque tiene mucho más relevancia. O sea, parece que Palenque fuera un municipio distinto a lo que es Maates, ¿sí? Y Palenque es un corregimiento de Maates, como ser Malagana. Entonces, ahí cuando uno está trabajando, nosotros que llevamos ya 10 años de estar inmerso ahí en Maates, en una población donde se hace son de negro, como son de negro de Mate, nosotros nos vamos dando cuenta esa característica de realmente de lo que son los palenques, como propiamente dicho. Entonces, como para hablar de todas estas músicas, que son las músicas de bailes cantados, que se hablan de toda esta manera que se van dando, y recuerden que se va extendiendo también a toda esta población hasta llegar al Urabá antioqueño, toda esta parte de los bailes cantados, y hoy se dan cuenta el bullerengue mismo también en las tres connotaciones que tienen, y son muy diferentes también las formas de ejecutarlo. Entonces, cuando nosotros ponemos estos 10 grupos de afrosesteto en el 2008 en connotación, nos damos cuenta que son unos sestetos, y el sesteto por la palabra misma lo dice, son 6, ¿no? Por la connotación de música y todo eso que se tiene. Pero el sesteto como tal no era danza, el sesteto como tal no tenía danza, el sesteto como tal es música, ¿sí? Y esa música, si bien es cierto, el sesteto empieza a entrar aquí en Colombia, que viene de prácticamente el origen, que se dice que el origen viene es cubano, por el changüí, ¿no? Entonces, el changüí tiene una connotación de música que es el 3, y aquí se cambia por la marímbula, ¿no? Que es que le da esa sonoridad distinta. Entonces, lo que pasan a hacer acá es que buscan hacer esas connotaciones musicales o esos instrumentos musicales de acuerdo a lo que tiene el contexto. Y en ese sentido van colocando también esa mirada. Entonces, en los tiempos cuando la bonanza de azúcar, o sea, cuando se hacen toda la parte existían pues las cañas, todas estas fincas de caña y todo esto, los ingenios azucareros, que eran de unas familias prominentes, sobre todo en la zona, ahí en Cartagena, María la Baja, pues toda esta población que existe alrededor, ¿cómo se llama? Llega a trabajar ahí. Entonces, como no la mano facturera no podía tener como toda la parte de ingenio, y se abrieron otro ingenio, empezaron a traer gente cubana. ¿Sí? Al traer gente cubana, empiezan ellos en su momento a tener toda su relación cultural, y empieza a tener como toda esa parte de lo que es la música del changüí, que viene del origen, y empiezan a tener también todo lo del son cubano, y aquí donde empieza también a tener esa relación desde las miradas de los bailes cantados en esta zona, que sobre todo es Sincerín, que es viniendo de Cartagena, es antes de llegar no sé, por lo que han ido, cuando uno viene de Cartagena para venir acá a Mates, antes de llegar al Viso para doblar a María la Baja, hay un pueblito que se llama Sincerín. Cruzando el puente. Ajá, bajando el puente, después que baja el puente. Entonces, en todo eso era ingenio azucarero y también parte de María la Baja. Entonces, estas poblaciones de Palenque trabajaban ahí. Sobre todo el mismo maestro Casiani trabajaba en los ingenios azucareros. Y él era directo, era conectado con los dueños los patronos de esos ingenios azucareros, ¿no? Es lo que cuentan directamente. Entonces empiezan a hacer todo lo que tiene que ver con la música, y en relación a eso se fue expandiendo porque fueron haciendo más ingenios azucareros, y eso fue extendiéndose. En esa población empieza a ser el sesteto empieza a ser como una parte más que todo rural, ¿sí? Y sobre todo en ese tiempo del 911, 930, para allá para toda esa parte, siempre fue como más que todo en esa relación con la música. Y había una connotación que el sesteto siempre era, más que todo, era hombres, masculino, normalmente. Cuando salen unos ingenios a trabajar y la gente se expande a la ciudad de Cartagena,
empiezan los barrios de Cartagena, era poquito, o sea, no existían los barrios que existen hoy, solamente era la tradición, sobre todo es el Semaní, que es el barrio de la gesta libertaria de Cartagena, y ahí pues ustedes han oído hablar Chambacú, Corral de Negro de Zapata a Olivella, esa parte de ahí que se llama Chambacú, que era antes de llegar al corralito de piedra, que Cartagena solamente era, realmente Cartagena era lo que ustedes ven como muralla, eso era lo que era Cartagena, no existía para acá. Y los esclavizados salían, como trabajaban dentro de Cartagena, salían fuera y era Chambacú, que es un puente que cruza antes de llegar al centro. Eso era lo que era Chambacú, que era, por eso Zapata le decía Corral de Negros. Entonces, desde ahí, y Cartagena es una isla, realmente Cartagena es una isla. En el puente Cartagena es una isla. Y desde ahí empezaron a tener otros barrios, como los barrios más, como Pekín, barrios que ya no existen, pero que en su momento existieron. Y en esos barrios concretamente empezaron a existir sextetos, con los nombres y directores músicos que habían. Hoy todavía existen músicos que están vivos, como el maestro Sofronín Cassiani, que es un músico reconocido en la ciudad, y empezaron a tener su sexteto en estos barrios muy cerca a ese de Semaní. En el Semaní existía un sexteto, alrededor si uno empieza a contar lo que cuenta en este libro, va contando también los distintos sextetos que hay en la ciudad de Cartagena y son alrededor como de unos 10 sextetos. Se arman los sextetos con nombres propios, algunos con los nombres de los directores y otros con los nombres de los barrios, como Sexteto Pekín, como Sexteto, o sea, de lo que van constituyendo, y el Sexteto Habanero, que le van poniendo los nombres. Entonces esa influencia de los sextetos se va extendiendo a esa mirada de lo que es, por ejemplo, los bailes de salón, ya que empiezan a tener también esa connotación. En ese entonces también pues los sextetos no eran bien mirados, la élite no miraba, todavía existe que no es mirado, pues la danza folclórica no está puesto en la clasificación social. Nosotros como danza folclórica no entramos en esa clasificación social, no estamos en el estándar para ellos, no somos los populares, los populachos que estamos allá, ¿sí? No existe para ellos. Todavía aún en este siglo que estamos viviendo, la danza folclórica es como eso que hacen los negritos, eso que hace esa gente allá popular. Normalmente esa es la posición que se tiene frente a la danza folclórica. Entonces así pasaba con el sexteto. No era mirada desde ese punto de vista, aunque fueran músicos estupendos, entonces no tenía. En relación con eso, en la música, como en ese entonces en Palenque estaba la maestra Graciela Salgado, ¿sí? Y ella hacía bailes cantados con sus cantos también, lo que hacía era generar con el sexteto esos cantos, y es cuando empiezan a entrar mujeres al sexteto desde la parte cantada, desde esa relación cantada como tal. Y en los sextetos que existen, por ejemplo, en Córdoba y en Arbolete, hay mujeres que tocan dentro del sexteto hoy en día, ¿sí? Que son la de maraca o que hacen las claves, que están participando mujeres en el sexteto. La danza del sexteto es muy nueva, realmente es muy nueva. No hay que la gente puede decir que es un paso, o sea, la bailan los palenqueros, que es primero donde sale como tal. Normalmente pues ellos bailan su música, porque a veces cuando uno escucha música, uno se pone a bailar. ¿Sí? No hay una connotación de que pueda decir, pueden decir, es que ese puya, ese tal, no. Ellos tocaban el sexteto y ellos se paraban a bailar el sexteto como fuera. El sexteto de todas maneras también entra a ser parte de esa misma relación que tiene que ver con su vida cotidiana. En el mortorio, en la fiesta, así como todo. Lo único que no hace parte de esa vida, digamos así, entre comillas, cotidiana, es como el lumbalú, palenque, porque es una cosa mucho más desde otras como visiones. Pero lo que es el sexteto, lo que es la chalupa, y allá en Palenque, cuando se hace la chalupa, no es lo mismo la chalupa de Bullerengue que se ve en los otros tres, María la Baja, Pato Condillo, es distinto. ¿Sí? La chalupa que se hace es diferente y la manera de bailarla también es diferente. ¿Sí? Entonces hay unas connotaciones en relación a eso. Y la connotación del sexteto es libre, es el baile libre. Entonces uno la lleva a esa relación y esa referencia con los bailes de salón que empezaron a existir en Cartagena, los clubes, como aquí en Barranquilla existen los clubes, siguen existiendo. En Cartagena creo que existe uno solo, dos, pero en este entonces muchos clubes donde las castas sociales altas pues estaban un poco más adentro y esta música no entraba. Lo mismo que la música de Lucho Bermúdez, ¿sí? Entonces como eso fue dando paso a que también
el sexteto que permanecía y que todo el mundo empezó a referenciar en Colombia por la salida de ellos hacia afuera, por premios que también le daban por el maestro Casiano, y fue el sexteto palenquero. Los otros sextetos fueron quedando como relegados, pocos se escuchaban, ni siquiera en sus propias regiones. Entonces, cuando se hace este afrosexteto en el 2008, es cuando la gente empieza a darse cuenta toda la amalgama de sextetos que hay, algunos con unas sonoridades distintas, en musicalidad también distinta, en la forma de cantar también lo ponen de otra manera. Si ustedes se dan cuenta, a veces, uno dice a veces, cuando empezaba a cantar el sexteto y el maestro empezaba a cantar, uno dice, uy, estoy entrando con un bolero. Entonces tú empiezas entrando con un son bolero en el sexteto, porque los sextetos empiezan un poco así, y luego empieza una música mucho más changuicera, que tú empiezas a mover la cadera. A la mayoría de la gente, pienso yo, que en la danza le da sus connotaciones. No hay una manera codificada, ni hay una forma única de bailar el sexteto como tal, de decir esto se baila así todo. Si ustedes se dan la marcación, algunos lo bailan muy sentado en su connotación de bullerengue, ¿sí? Algunos lo bailan muy sentado por la misma forma de la connotación que tienen el momento de la cadera para bailarse. Otros lo bailan tratando de trabajar los pies compasado, pero como más abierto, es un poco más, que uno dice, al son, ¿sí? En ese caso lo iban bailando de esa manera, pero las formas son distintas, al relacionarse son distintas. Ya para el espectáculo la gente se mueve bastante la cadera, pues ellos, hay algunos dicen que la cadera no se mueve mucho, por ejemplo, en la misma forma que tiene Mati de bailarlo, lo baila de una manera distinta. Cuando nosotros llegamos aquí a hacer un trabajo grande con todos ellos para hacer el sexteto, veníamos con otra connotación, y para nosotros el sexteto a veces estaba muy sentado, pero estaba en esa dinámica más del baile popular, que era el baile más baile de salón, pero con un sentido que podía tener el son, como dice uno, el tumbao, ¿no? El tumbao que tiene. Porque si ustedes ven los bailadores que pueden bailar acá, en caso de los que están con Mati, y los pones a los propios palenqueros a hacerlo, tienen un tumbao muy diferente, ¿sí? Entonces esa es una connotación que se marca como ellos quieren, por eso digo el libre. Cuando la muerte del maestro Casiani, el entierro fue con sexteto. Entonces tú veías, o sea, toda la música que escuchaba en todo el palenque, en toda la calle, desde por la mañana, los picos eran puros sexteto. Y las señoras, estaban bailando su sexteto normal, bailan el sexteto. O sea, uno dice, lo bailan sentado porque es la condición también de los cuerpos, ¿sí? No es que se baile así, no hay una dinámica tampoco de vestuario como para plantearlo. O sea, el vestuario tiene una relación, que muchos pueden decir que no, tiene una relación con esas modas de los años 50. ¿Sí? De los años 50, de los años 40, más o menos, si se dan cuenta, el prototipo de vestuario de las mujeres y de los hombres también, que lo ponen en la connotación, como muchas de las danzas nuestras, que lo ponemos en contexto de acuerdo también a la época y al periodo, ¿no? Que las guayaberas, porque bailamos cumbia con la camisa que bailamos. Entonces, esa dinámica se va más que todo al contexto del entonces, de la memoria, ¿no? Como ponerlo también en ese contexto como tal. Entonces el sexteto, el vestuario de los hombres, pues bueno, tiene un vestuario caqui o puede ponerlo, pero la persona de palenque, cuando están en su sexteto tocándolo, van a encontrar las camisas estampadas. ¿Sí? Ellos tienen sus camisas estampadas, manga corta, el día que quieran, por ejemplo, cuando trabajaba con ellos decían, bueno, vamos de gala, tal, vamos de gala, y entonces usaban, de pronto pues, querían usar su guayabera y se ponían su kepi que decimos nosotros. Entonces como una dinámica más suelta, más orgánica, que podríamos decirlo, pero es una dinámica que se puede dar. Entonces es como, si ven la manera, forma de bailarlo, también tiene las dinámicas de esos agarres, de esa mirada con el son cubano, con la misma forma de changüí, con la misma salsa. Entonces toda esa forma que se dan de paso a paso, pero ya esas son las personas que lo manejan, porque realmente no tiene una estructura coreográfica, sino de acuerdo al coreógrafo. O sea, no hay es un paso básico y ya, no hay otra dinámica. Las maneras que ustedes ven que hacen las personas son dinámicas que le pone el coreógrafo, el director que quiere que lo haga. También dependiendo de acuerdo al contexto donde está o que se hacía. Entonces, son unas dinámicas también, como la danza tradicional, pienso yo, de manera creativa, ¿sí? También desde el que hace la información, desde el que busca la información y del que tiene la investigación. Entonces, en esa manera, el sexteto, pues, sobre todo es música, ¿sí? Y esa música se la coloca como, se le pone la danza como tal. Entonces, y yo pienso que son las dinámicas de la danza folclórica, en ese sentido son las dinámicas de la danza folclórica, ¿no? Porque le pones danza a un ritmo más rápido en bullerengue y porque le pones una danza más lenta, por ejemplo, bullerengue sentado, o a la chalupa o al chandé le pones otra dinámica. Entonces somos nosotros los que le colocamos
esas formas de hacerlo, y no es porque se baila así, sino las dinámicas de los profes o de los maestros que queremos. Vimos a un sabedor bailando de esa manera, entonces esa dinámica se tiene así. Porque, por ejemplo, en el canal del dique, no todos los grupos de son de negro bailan igual. Y tienen una connotación de su propia dinámica de vestuario y de relaciones con eso. Hay unos que la bailan más desde la relación de su contexto, de la estructura donde viven sus casas. Entonces yo creo que más también eso. Y yo creo que más los bailes de palenque son más dados desde esa dinámica de su estructura cotidiana. Hay bailes de palenque o hay danzas de palenque que no han salido afuera. Solamente ellos. Sí, hay una connotación, ¿cierto? Entonces uno se queda mirando de, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Entonces, si verdaderamente hay que difundir o hay que hablar de la que las generaciones conozcan, y hay que hablar, por ejemplo, de palenque que se reconozca afuera como patrimonio, pues ahí nosotros estamos quedándonos como diciendo, si es una cuestión de patrimonio, la danza no está afuera, no está al servicio de los demás, ¿sí? Entonces, pues bueno, ¿conocemos la pava? Sí, conocemos la pava, ¿verdad? Pero ¿conocemos una luango? No. ¿Conocemos, cómo se llama la otra que es, la investigación tuya, que es Catalina? Es, bueno, una calle, Catalina, que es rápido. Entonces, esas dinámicas de la danza uno la ve y tiene una connotación más con el momento que ellos tienen, con sus mitos y leyendas que ellos tienen ahí. Está dada de esa manera. Y si ustedes ven la misma cotidianidad, la forma como caminan, es la forma como colocan su manera de movimiento en la danza. Y por eso en el sexteto, o sea, ellos caminan un poco balseados, que digamos nosotros más contoneado. Entonces la cadera, tanto de hombre como mujer, o sea, es más contoneado. Y el hombre es como más perequero en ese sentido, y así hace también la connotación. Entonces es como más tranquilo cuando ellos hacen al bailar. Entonces, no tienen unas condiciones. Cuando uno iba a palenque, ahora no tanto, antes las danzas de ellos cuando bailaban no tenían estructura coreográfica realmente, eran mucho más sueltos, eran más naturales. Con esta cuestión de ir, de llevarlos a algún lado, de maestros que hemos entrado para connotación escénica y todo eso, le hemos puesto ese toque. Entonces ya ellos lo tienen. Es como por ejemplo en el canal del dique pasa lo mismo. No había una connotación coreográfica, no era solamente el despliegue, la pasión, el goce, y bailaban y hacían su repique, lo que fuera. Entonces para nosotros ya los maestros que somos más escénicos, ponemos eso en connotación y es cuando empiezan ellos a trabajar, a dialogar con esas maneras de hacerlo. Entonces creo que de esa misma manera el sexteto también tiene esas formas de hacerlo, ¿no? Y los parejos bailan más tranquilos. Cuando hablo de parejos no hablo de hombres, sino que son más sueltos al tumbao. O sea, yo puedo ir bailando un sexteto y yo puedo ir haciendo pum, 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 un pum, pum, y otro parejo puede venir bailando con la pareja y va haciendo toda esta cosa aquí, y va haciendo el sexteto aquí, y le va haciendo aquí, y lleva la misma coreografía. Lo que pasa es que hay una cosa más de esa dinámica, como uno tiene que ir de acuerdo a la coreografía, que todo el mundo junto, entonces cambia de la igualdad. Entonces un poco, pero el contoneo, por ejemplo, de la mujer, hay mujeres que bailan, que llevan la cadera, solamente la cadera le va haciendo así, no la para, pero hay unas que van bailando y hacen la cadera y la hacen pa, la paran y otra vez la vuelven a hacer acá. O sea, hay unas dinámicas que se hacen, aún en la coreografía. Entonces, esas son las formas que uno tiene y de acuerdo a la canción, porque, por ejemplo, los sextetos son muchos, como canciones. Entonces, lo que se ha hecho es unas dinámicas de bailarla de acuerdo también a la letra de la canción. Entonces, van haciendo de acuerdo a la letra de la canción y hacen dinámicas de acuerdo a esa letra de la canción. Si es una canción mucho más de enamoramiento, que casi todas son de esas, el maestro Casiani era muy enamorador, y casi todas sus canciones eran más que todo pensando en esa enamorada, y en la jocosería, porque era un maestro que era muy jocoso también, tú nunca lo veías a él, como hizo uno acá, en el empute, siempre estaba